Hola, en este video vamos a continuar viendo más ejemplos básicos de cómo crear aplicaciones para Android desde cero utilizando Kotlin. Bien, para continuar veremos los tipos de datos que podemos crear aquí en Android utilizando Kotlin. Bien, no llevo un orden respecto a la enseñanza de Kotlin y Android porque estoy intercalando tanto como en Android como en Kotlin, para los que ya tienen cierto conocimiento en Kotlin y cierto conocimiento en Android, pero también estoy pensando para los que vienen comenzando tanto en Kotlin como en Android. Por este motivo estoy intercalando lo que es la enseñanza desde cero de Kotlin y Android, enseñando los controles que podemos utilizar en Android con sus funciones o sus eventos y enseñando también lo que podemos realizar con el código de Kotlin sobre sus variables, propiedades, instrucciones y funciones, tratando de enseñar desde cero tanto como en Kotlin como en Android. Por este motivo voy a mostrar hasta ahora algunos tipos de datos que nosotros podemos crear en Kotlin, ya que no estoy llevando una guía, sino que estoy intercalando la enseñanza de Android y Kotlin. Bien, lo que haré será comentar este código para continuar. Y para crear variables tenemos que utilizar la palabra var. Bien, ya la vimos. Colocar el nombre que tendrá nuestra variable. Y voy a comenzar con una variable de tipo string. Primero colocando el nombre de la variable, luego dos puntos y especificarle qué dato va a almacenar esta variable. Bien, voy a especificarle que almacene una variable de tipo string colocando el nombre de la clase string. Muy bien. Luego puedo asignarle un dato, comillas dobles, para poder inicializar esta variable. Muy bien, de esta forma ya tenemos una variable de tipo string que va a almacenar solo datos de tipo string. Nada más, solo datos de tipo string. También podemos crear una variable que pueda almacenar datos de tipo entero. Y lo llamaré entero. Dos puntos. Luego hay que invocar la clase para especificarle qué datos va a almacenar esta variable. Y voy a invocar a la clase int para que pueda almacenar un dato de tipo entero. Y lo he inicializado. Bien, en Kotlin no hay que colocar punto y coma. Siempre me confundo como estoy también utilizando Android con Java. Y paso también a Kotlin. Por este motivo a veces me confundo. Bien. Ya tenemos dos variables, una que almacena datos de tipo entero y una variable que almacena datos de tipo string. Bien, en una variable de tipo entero no podemos almacenar datos de tipo string o cualquier otro tipo de dato. Si hacemos esto, tenemos el siguiente error, porque en una variable de tipo entero no podemos almacenar datos de tipo string, solo datos de tipo entero, pero tampoco no podemos almacenar datos con punto decimal porque tenemos un error, solamente datos de tipo entero. Y en la variable de tipo string no podemos almacenar otro tipo de dato, solamente datos de tipo string, porque si tratamos de almacenar un dato de tipo entero en una variable de tipo string, tenemos un error. Ahora, para poder almacenar datos con punto decimal, tenemos que crear una variable, la llamaré doble, y a esta variable le voy a mandar a llamar a la clase double para poder almacenar datos con punto decimal. Muy bien, puedo almacenar datos con punto decimal, pero en esta variable de tipo double no puedo almacenar datos de tipo entero, porque me está mostrando un error. Solamente puedo almacenar datos con punto decimal. Muy bien. Ahora veremos otra variable. Hay que colocar var. Ahora veremos una variable que puede almacenar datos de tipo boolean. Y para esto la llamaré valor. Dos puntos. Y voy a invocar a la clase boolean. Esto significa que en esta variable solo podré almacenar dos datos. El dato de true
Muy bien. O el dato de false. Muy bien. Estos son los únicos datos que puedo almacenar en esta variable llamada valor porque le he colocado la clase boolean. O sea que solo dos datos vamos a almacenar, bien sea verdadero o sea falso. Bien. También podemos crear otra variable y la llamaré char. Dos puntos. Voy a invocar a la clase char. Muy bien, le voy a asignar. Voy a colocar comillas dobles y voy a almacenar un carácter. Bien, con esta variable podemos almacenar solo datos de tipo char, o sea, solo un carácter. Pero yo tengo un error. Este error se está surgiendo porque yo he colocado comillas dobles y es como si estuviera yo indicando que en esta variable voy a almacenar una cadena de texto. Y esta variable no puede almacenar cadenas de texto, solo puede almacenar un carácter, o sea, un dato de tipo char. Y para poder almacenar un dato de tipo char tenemos que colocar comillas simple y colocar el carácter que vamos a almacenar en esa variable. Pero si agregamos otro carácter, tenemos un error porque esa variable no puede almacenar más de un carácter, solo puede almacenar un carácter de tipo char. Muy bien, utilizando comillas simples. Ahora voy a crear otra variable, var, y la llamaré f, y le voy a mandar a llamar a la clase float. Muy bien, y le voy a asignar. Ahora, con esta variable podemos almacenar datos con punto decimal, pero si colocamos solamente lo que es el dato con el punto decimal tenemos un error porque tenemos que especificarle que este dato será un dato de tipo float. Y para esto tenemos que colocar al final de la cantidad, o sea, del dato, la letra F. Muy bien. Y de esta forma estamos almacenando datos también con punto decimal, pero datos de tipo float en una variable de tipo float. Muy bien. Estos son los datos que podemos utilizar aquí en Kotlin. Claro, podemos crear más datos, o sea, más variables, pero este grupo sería uno de los que usaremos más en nuestras aplicaciones. Bien. Ahora, anteriormente yo había declarado las siguientes variables de tipo string. Bien, a comparación de las variables de tipo string o las otras variables que he creado, estas variables le pertenecen a la clase MainActivity, o sea que son atributos de la clase MainActivity. Por lo tanto, estas variables podemos utilizarlas en cualquier de todos los métodos que nosotros hemos creado o vayamos a crear. A diferencia de las siguientes variables que yo he creado dentro del método operación. Estas variables son locales para el método operación. Esto significa que estas variables no podemos utilizarlas en otro método que tengamos dentro de la clase MainActivity. Solo podrán ser utilizadas dentro de las llaves del método operación, o sea, donde se han declarado, porque no son variables de la clase MainActivity, sino que son variables del método operación, o sea que son variables locales para el método operación. Muy bien. Ahora, hemos declarado las siguientes variables especificándole qué tipo de datos va a almacenar, pero también podemos crear las variables sin especificarle qué tipo de datos van a almacenar. Bien, de la siguiente manera, voy a eliminarle el tipo de dato, o sea, la clase. Muy bien, y de esta forma podemos también crear variables colocando la palabra var, el nombre de la variable, y asignándole el dato que va a almacenar esa variable. Bien, cuando ejecutamos la aplicación, el compilador determina que esta variable llamada cadena va a ser una variable de tipo string por el dato que le estamos almacenando o que le estamos asignando. Y esta variable llamada entero, el compilador determina que esta variable será una variable de tipo entero por el dato que le estamos asignando.
Y de igual manera pasa con las demás variables. Dependiendo el dato que nosotros le asignemos, el compilador va a determinar qué tipo de variable es y qué dato está almacenando. Bien. Bueno amigos, hasta aquí este video donde hemos visto un ejemplo de un grupo de datos que podemos crear aquí utilizando el lenguaje de Kotlin para poder desarrollar nuestras aplicaciones en Android. Claro que podemos crear más tipos de datos, pero esto lo iremos viendo un poco más adelante, ya que este es el grupo que prácticamente más utilizaremos aquí para desarrollar aplicaciones para Android desde cero utilizando Kotlin. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal. Y que Dios les bendiga.